Y ahora vamos a hablar del tema 6, que se titula Caravana e itinerarios, que nunca me salía bien la palabra. La caravana, pues es importante que sepamos que el itinerario previamente debe estar fijado, ¿vale? Por el servicio de seguridad. Y hay que evitar las rutas que no hayan sido programadas de antemano. Al menos que por eso, por riesgo de una amenaza, veamos que hay que cambiar la ruta del itinerario y no queda más remedio, ¿vale? Entonces, debiendo ser conocidos los itinerarios por los conductores siempre y por el miembro del equipo de escolta y el departamento de seguridad. Además, tenemos que avisar si vamos a cambiar por lo que sea la ruta. Es que hay que avisarlo, ¿vale? Después vamos a hablar de que hay dos tipos de caravana. Una es la informal y otra es la formal. Y la informal, pues tiene un itinerario que no es de dominio público. Y es importante que sepáis las características que tiene una caravana informal, que son que los vehículos deben ser camuflados, solo los jefes de escolta y de grupo deben conocer los vehículos que se están utilizando hasta el último momento, ¿vale? Se suele emplear en actividades oficiales o privadas, hay ausencia de señales acústicas y ópticas, la velocidad es normal, con sujeción a las normas de tráfico, por supuesto. Hay una necesidad de guardar la discreción y la reserva, como habéis podido comprobar, y se puede usar caravana falsa, ¿vale? Para despistar. Y así eliminamos la posibilidad de estar en el blanco. Pero todas saldrán a la vez y cada vez se utilizará un itinerario diferente para llegar al mismo lugar a la misma hora siempre. Y después ya tenemos la caravana formal, ¿vale? Que son itinerarios pues de dominio público, esto es todo lo contrario, ¿sabes? Aquí si antes hemos dicho que no se utilizan señales acústicas y ópticas, pues aquí sí las vamos a emplear, ¿vale? Se emplean en actividades oficiales, itinerarios y horarios siempre conocidos, reserva de la calzada para el uso exclusivo y uso de señal acústica y luminosa. Vale. En función del nivel que tenga la protección de nuestra personalidad, pues se podrá utilizar un vehículo piloto, ¿vale? Donde van uno o dos miembros del dispositivo, ¿no? Y siempre con su indicación para que se corte el tráfico en los cruces. El vehículo de policía siempre va a estar ahí. Además, vamos a tener escolta delantera, el coche del VIP, por supuesto, el coche del escolta, que tiene que ir con el coche del VIP, los vehículos de ayudante y secretario, el coche de prensa y vehículos de policía. De la fotografía que os muestro, que sepáis que de los vehículos 3, 4 y 5, pues forman la cápsula de seguridad, por lo tanto son indispensables en el operativo. ¿Y cuáles son las características que cumplen aquí la cápsula? Pues si el vehículo o escolta trasera, ¿no? Que protege al coche del VIP por su parte posterior, todos los agentes que viajan en él están enlazados por radio, llevan la ventanilla abierta a excepción del conductor y solo el jefe de grupo opera las luces y sirenas de emergencia y la radio, ¿vale? Referente al vehículo de la personalidad, pues debe tener vigilancia 24 horas del día, reconocimiento de todo lo que tiene y los sistemas que lleven por dentro. En él se viajará el jefe de escolta, que se sentará en el asiento delantero derecho y controlará la cerradura y las transmisiones. El conductor debe llevar siempre el cinturón de seguridad, la ventanilla subida y la puerta con seguro. Y es el que marca el ritmo de la caravana. Cuando la personalidad abandona el vehículo, pues la puerta permanecerá abierta hasta que haya recorrido al menos la mitad del camino hasta su destino y el del conductor. Permanecerá al volante con la primera velocidad puesta, esto es pregunta de examen, y esta puerta será cerrada por el conductor del vehículo de escolta. También es importante que sepáis que el vehículo de escolta delantero también cumple unas funciones, ¿vale? Como sirve de repuesto del coche del VIP, solo se mueve a instancia del jefe de grupo, debe señalizar las maniobras con suficiente antelación, su misión es la protección del coche de la personalidad por el frente y es la guía de la caravana, ¿vale? Esto es también pregunta de examen. Si el vehículo del VIP únicamente le acompaña un vehículo de escolta, este ha de colocarse detrás. No obstante, en aquella ocasión en que se considere conveniente por razones de seguridad, podrá circular por delante, como ya he dicho. De los itinerarios, pues que sepáis que siempre se cumplen estas premisas, que es que tiene que ser un itinerario principal, alternativo, de evacuación y fuga, ¿vale? En el principal, pues es el que utiliza el VIP en su salida, en llegar al punto de destino y de regreso, ¿vale? El alternativo, pues traslada al VIP de un lugar de destino cuando el principal no puede ser utilizado porque hayamos visto algo raro. De evacuación, pues evacúa al VIP en caso de ataque o incidente que ponga en peligro su identidad, ¿vale? O su libertad de movimiento. Y deberá estar previsto por el recorrido del itinerario principal y alternativo. Y también desde el punto de destino. Y ya después tenemos de fuga, ¿no? Que son puntos de seguridad donde podemos encontrar puntos asistenciales, o que son edificios o centros hospitalarios, ¿no? Que tienen que estar próximos al itinerario y que puede utilizarse por cualquier dolencia que pueda ocurrir. Puntos de seguridad, que es el edificio o centro público oficiales. Y tiene cobertura en la evacuación para cualquier emergencia que podamos tener. Y por último está el punto de paso, ¿vale? Por si hay riesgo de explosivos, riesgo de bloqueo, por ejemplo, calles estrechas, o riesgo de ataque, ¿vale? Sobre todo en los semáforos, en cruces sin semáforos, etc.
Y los itinerarios podemos encontrarlos que pueden ser urbanos o interurbanos. Si es urbano, pues cada itinerario se divide en tramos, valiendo de aquellos puntos en los que la vía cambia su fisonomía, y en cada tramo hay que tener en cuenta siempre que hay vía, hay tráfico y hay cruces. ¿Por qué? Porque las vías, pues depende cómo esté la vía y la acera, la anchura, o una o dos direcciones, número de carriles, preferencia, bordillos practicables o no. En el tráfico, pues sabemos que el tráfico ordinario es de 8 a 10 de la noche, que la hora punta están en 8 a 10, 1 a 3 y 5 a 7, y por zonas de espectáculos, mercados, edificios, etcétera. Los cruces, densidad de tráfico, número de vías, la preferencia, etcétera. Niveles de vida y tipo de negocio: muy alto, alto medio, bajo, conexiones con otro itinerario previsto, obras, instalaciones permanentes o no, lugares de seguridad más próximos, puestos de socorro más próximos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en un itinerario urbano. Ahora vamos a pasar al itinerario interurbano, que tendremos que tener en cuenta los kilómetros totales, las provincias por las que pasamos, los tramos en que se divide el itinerario, los puestos de montaña, identificación del tramo, expresando el nombre y el kilómetro, y puede valer también los límites de provincia, cambios de categoría, de vía, río, etcétera. De la vía, ¿qué decimos? Pues la categoría de la vía, si se dispone de arcén o cuneta, si es autopista o autovía, la velocidad permitida en ella. Si no encontramos el tráfico, pues es importante decir la cadencia de tráfico en días ordinarios, víspera y festivos, la señalización que tiene, si estamos en zona de tráfico de tractores, camiones o máquinas agrícolas lentas, si hablamos de los cruces, el nivel de peligrosidad, densidad de tráfico, visibilidad, señalización, o obras permanentes o no, pues el punto de kilometraje de allí, el tipo de obra, la señalización, la empresa que lo realiza, el tiempo aproximado para la terminación, y de la instalaciones permanentes y accidentes geográficos es importante saber pues si son ríos, puentes, viaductos, túneles, alcantarillas, etcétera. Áreas próximas, ¿no? Que se estudiarán las áreas que linden por la carretera con una extensión aproximada a un lado y a otro de 50 metros, la vía abierta o cerrada, si es abierta cuando no hay obstáculos, si es cerrada cuando no pueda salir, edificaciones en el área, tipo de edificación, estado en el que se encuentra, puntos de vigilancia que deberían ser objeto de vigilancia para el paso del VIP, lugares de seguridad más próximos, como los cuarteles, puestos de socorro más próximos, como los hospitales, y todas estas cositas que hay que tener en cuenta. Y ahora pasamos a la disposición de la escolta en los vehículos, que puede ser posición de reacción, ¿no? Que esto sería la protección a pie, o posición de seguridad, ¿vale? Que son las describo con puerta abierta. Entonces, en la primera, en la posición de reacción, es importante saber que en el jefe de equipo pues se sitúa en el asiento delantero al lado del conductor, mientras los otros tres escoltas ocupan las partes traseras en el orden 2, 4 y 3 que os dejo en la fotografía. Y siempre de izquierda a derecha. El jefe de grupo, cuando considere que la velocidad del coche de VIP hace necesaria la protección a pie, ordena la salida en dos tiempos. En el primer lugar sale él mismo y el que ocupe el lugar señalado con el número 2, como muestro en la fotografía, situándose ambos juntos cada una de las ruedas traseras del coche de la personalidad. Y en el segundo tiempo, de la orden de los escoltas 3 y 4, salen y se colocan junto a cada una de las ruedas delanteras del vehículo. Y ya tenemos después la posición de seguridad, que esto se utiliza cuando la velocidad es corta, pero el recorrido es largo, cuando no existe aglomeramiento de masas, cuando hay paso previo para adoptar la posición de reacción, ¿vale? Y consiste en que los tres ocupantes del segundo vehículo que va sentado junto a la puerta saquen el cuerpo y se mantengan de pie sobre la parte inferior del marco a la puerta, con esta abierta, evidentemente. Y en la reacción de la cápsula, en caso de que haya un ataque frontal, pues podemos actuar de dos formas. Una es si el vehículo se adelanta cruzándose en la calzada, que su ocupante pues echarán pies a tierra, saliendo por la puerta más alejada del obstáculo, y repelerá la agresión durante el tiempo imprescindible para que el coche de VIP realice la maniobra de evasión y poder seguir pues al puesto de seguridad. Después, como os enseño, os muestro en la fotografía, el coche L seguirá sin continuar su ocupante en el combate. Y ya tenemos el segundo caso, que es el vehículo que se adelanta sin cruzarse, ¿no? Iniciando los dos vehículos una maniobra de vuelta corta, como ya habíamos dicho anteriormente, desde el lugar en que se detengan. Si sufrimos un ataque lateral, es importante saber que el vehículo E, como muestra la fotografía, se colocará entre los atacantes y el vehículo del B para que éste pueda acelerar y huir de la zona de peligro. Si solo contamos con un vehículo del B, no nos queda otra que realizar la maniobra de evasión o de ataque, según estimé. Ahora, vamos a acabar el tema hablando de los dispositivos de localización y seguimiento de vía satélite. Tenemos el segmento espacial,
¿no? Que es un segmento espacial que consiste en una constelación nominal formada por 24 satélites operativos que transmiten señales unidireccionales que proporcionan la posición y la hora de cada satélite del GPS. Tenemos un segmento de control que está formado por estaciones de seguimiento y control distribuidas por todo el mundo a fin de mantener los satélites en órbita mediante maniobras de mando y ajustar los relojes de los satélites. Después tenemos el segmento de usuario, que consiste en un equipo receptor de GPS que recibe las señales de los satélites del GPS y las procesa para calcular la posición. El localizador GPS se utilizará para saber en todo momento dónde se encuentra el vehículo del VIP. Debemos revisar los bajos de los vehículos, por si nos han colocado un localizador o un tracker GPS. Y ante estas premisas, se suele colocar en la parte trasera del vehículo en el lado contrario del tubo de escape. Algunos tienen muy poca autonomía. Entonces, el posicionamiento mediante llamada a la tarjeta que se encuentra, pues es lo que le da las coordenadas. El SMS recibido nos facilitará además una posición, la velocidad a la que circula en ese momento y la batería que le queda, que por norma general suele ser muy poca, al menos que que le pongáis algo para cargarlo, como una batería extra, que también se podría, ¿vale? Si nos encontramos bajo techo, por ejemplo, en un garaje, se pierde la señal. Eso es importante que lo sepáis. Otras llevan una memoria micro SD, que hace que aguanten un poquito más. Otro método es tener esta información en línea, pero, como ya dijimos, la batería pues se va a agotar. Si tienen tiempo, pueden colocar al localizador unido al cable de la batería, por lo que tendrá siempre más autonomía, que esta es la que yo decía antes. Y si lo encontramos, debemos llamar a la policía, evidentemente. Y con esto pues ya acabamos este tema.